Gracias, Señor. Amados, quiero en el día de hoy comunicarles algo que pues el Señor ha puesto en mi corazón. Quiero que nos pongamos de pie para leer un solo pasaje bíblico. Pero les voy a dar, ustedes saben, contexto de todo. Vamos a leer Proverbios 27, 17. Y dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Dice la nueva versión, dice Reina Valera 1960, pero la nueva versión internacional dice, el hierro se afila con el hierro, y el hombre en el trato con el hombre. Y la nueva traducción viviente dice, como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Pueden sentarse, amados. Proverbios 27. Proverbios 27 es una colección y parte de los proverbios de Salomón. Y este capítulo, de manera particular, trata mucho de nuestras interacciones con otros y cómo estas interacciones influyen en nuestro carácter, en nuestra dirección, cómo vamos en la vida y utilidad que tenemos en la vida. Y aunque hay referencias a la prudencia y a la vida personal, la mayor parte se centra en el trato con los demás. De eso trata Proverbios 27, de nuestro trato con los demás. Los versículos del 1 al 2 tratan de humildad y reconocimiento. Dice el 1, no te jactes del día de mañana. Obviamente nos recuerda que la soberbia en nuestras proyecciones rompe relaciones y genera falsas expectativas. Nos jactamos de decir, bueno, mañana voy a hacer esto o aquello, y al final del día no sabemos si será así. Dice también el versículo 2, alábate el extraño y no tu propia boca. Y esto obviamente nos enseña la importancia de que sean otros que reconozcan nuestras virtudes y no nosotros mismos. Nos llama a la humildad. Eso tratan los versículos 1 y 2 de Proverbios. Estoy acá resumiendo para que entendamos lo que queremos comunicarles. Los versículos 3 y 6, del 3 al 6, pues dice el 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto, amados. Y obviamente el amor verdadero no es silencioso ni se hace cómplice de pues lo que la gente hace que no está en orden, sino más bien que nos llama a hacer una confrontación saludable. Más vale reprensión manifiesta que amor oculto. El versículo 6 dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Un verdadero amigo puede herir con la verdad, mientras que un enemigo puede halagar con falsedad. El principio, obviamente las relaciones más valiosas son las que nos corrigen para bien, aunque nos duela. Los versículos 9 y 10 nos hablan de lealtad y consejo. El ungüento y el perfume alegran el corazón y el cordial consejo del amigo al hombre. Amados, la buena compañía y el consejo sabio refrescan el alma. ¿Estamos aquí? Pues entonces desarrúguenme la cara y sonría que Cristo le ama. Amén. Dice el versículo 10, no dejes a tu amigo ni al amigo de tu padre. La fidelidad, amados, la fidelidad en las relaciones es más valiosa que la proximidad física. Amén. Los versículos del 14 al 16 nos hablan de prudencia en la convivencia. Dice el 14, el pasaje del 14 advierte contra la exageración en nuestras expresiones. Saludar en exceso a alguien es causa de deshonra y a la vez puede irritar en vez de agradar. Comparan la mujer rencillosa con una gotera continua. Aleluya. Esas goteritas que no tienen fin. Y ciertas actitudes, amados, desgastan la convivencia, afectan la convivencia. Y estos versículos nos hablan de prudencia y respeto en el trato a diario. Y estos evitan tensiones innecesarias en nuestras interacciones con los demás. ¿Estamos aquí? Amén. Pues los versículos 17 al 19 nos hablan del mutuo pulido y reflejo. Hierro con hierro se afila. El roce intencional con otros nos pule y nos hace útiles. Y como el agua
al rostro, corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Lo que hay en nuestro interior se refleja en cómo tratamos a otros. El principio de la interacción con otros, amados, muchas veces revela quiénes nosotros somos. Sí, el capítulo completo de Proverbios, Dios lo usa para recordarnos que Él usa a las personas para moldearnos a nosotros. Ayudarnos a que nosotros seamos quien Él ha determinado que seamos. Muchas veces la gente nos aconseja, otras veces nos pulen como hierro, pero en todas nuestras interacciones el Señor está afilando nuestro carácter, amados. El Señor está removiendo lo que no sirve en nosotros y preparándonos para cumplir su propósito en nuestras vidas. La madurez espiritual no se desarrolla en aislamiento. Crecemos cuando interactuamos los unos con los otros. Amén. Estamos aquí. Dice la palabra: el hierro se afila con el hierro, y así un amigo, no, pongámoslo más cerca, venga, pongámoslo aquí. Así un amigo se afila con un amigo. Miren, traje esto aquí adentro porque usted sabe que andar con cuchillo es peligrosísimo. Yo dije, déjame dejarlo aquí por si acaso, si me paran. No, mire, es que yo voy a predicar y tengo una ilustración bíblica que mostrarle a la iglesia. Pero miren, usted sabe que esto es un cuchillo, ¿verdad? ¿No saben que esto es un cuchillo? Bueno, es un cuchillo. Les presento un cuchillo. Y esto afila el cuchillo. Miren qué chulo. Una chulería. Este ya está boto, este cuchillo. Cuando yo agarro esos tomates y esos ají, nada más le enseño el cuchillo y ellos mismos se parten. Ellos no dejan ni siquiera que los toque, se parten ellos solos. Pero esto más o menos es lo que nos está diciendo el pasaje. Yo recuerdo de muchacho, allá en mi tierra natal, cuando vivíamos en Villa María, un barrio populoso de la capital, pasaba un señor con una armónica y la tocaba y hacía, la sonaba y decía el amolador, y la gente salía y le llevaba los cuchillos y el señor pues agarraba y les limaba los cuchillos, los afilaban y esos cuchillos cortaban, mire, hasta un pelo, como en los muñequitos, tiraba un pelo y lo cortaba por mitad. Amados, si el pasaje nos está diciendo precisamente esto, de que así como el hierro afila el hierro, nosotros estamos supuestos a afilarnos los unos a los otros. Y Dios no te diseñó para ser afilado en la soledad. Solo no se puede. Lamentablemente hay muchos llaneros solitarios. Y hoy en día, obviamente, la facilidad al acceso de la palabra de Dios y a servicios, pues ha llevado a mucha gente a participar en los servicios de manera remota. No está mal, siempre y cuando sea la única manera en la que usted pueda ser partícipe del servicio, por X o Y razón. No estoy condenando eso. Lo que estoy diciendo es que si usted está bien y puede ser partícipe del servicio de manera presencial, pues hágalo, porque es mejor. El carácter, la fe y la sabiduría se forman cuando tenemos interacciones reales, donde hay una fricción santa, un contacto santo, donde hay verdad con amor y confrontación piedosa, amados. Y muchos de nosotros, yo me incluyo, repetimos el proverbio, hierro con hierro se afila, hierro con hierro se aguza, y lo usamos como si fuera una frase motivacional sobre la amistad. Pero esta palabra no nos habla solamente de compañía, amados, sino de transformación. Y no existe afilamiento si no hay un contacto intencional. Estamos aquí. Si no somos intencionales a la hora de interactuar los unos con los otros, no habrá afilamiento. Entonces, voy al primer punto. Fuiste creado para ser afilado. Dígale al que está al lado, fuiste criado. No, si es con ese ánimo ni le digan nada. No lo desanime. Dígaselo con ánimo. Fuiste creado para ser afilado. Amados, miren. El aislamiento es terreno fértil para el estancamiento. Desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No puedes ser afilado solo. No se puede. El enemigo ama a los creyentes
que se desconectan de la grey porque son más fáciles de debilitar. Es más fácil influenciar una mente solitaria, una mente ociosa. Mente ociosa, taller del diablo, dice el dicho. Amados, es más fácil para el enemigo incidir, influenciar nuestros pensamientos cuando estamos solos. La madurez bíblica se cultiva en comunidad. Nosotros crecemos en comunidad. Hebreos 10, 24 al 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque en la comunidad nos estimulamos al amor y las buenas obras. La fe se fortalece cuando yo interactúo con alguien que tiene y comparte mi fe. Es la manera de crecer. Y obviamente Dios usa personas imperfectas para nuestra formación. David necesitó a Natán, Pablo necesitó a Bernabé. Y nosotros necesitamos gente en nuestro entorno que nos digan las cosas como son. Iglesia, ustedes necesitan un pastor como yo, que les dice las cosas como son. ¿Sí o sí? Lo bueno de la palabra y lo bueno del afilamiento del que estamos hablando es que precisamente todo lo que yo digo para allá viene también para acá. Y yo no estoy exento del mensaje que les estoy predicando a ustedes. Ustedes saben que yo se los he dicho de muchísimas maneras, que a mí primero me ministra la palabra y luego yo la comparto con ustedes. Así que estamos en estas todos juntos. Dios nos llamó precisamente para interactuar con personas que muchas veces nos incomodan. Aleluya. Digan amén. Nos incomodan. Ese cuchicheo en el oído. Dios mío. Padre, mi madre y mi esposa. Aleluya. Las bendigo a ambas. Ahorita me van a llamar la atención. Pero ya. Amados, pero el propósito es que crezcamos. Es llevarnos a la estatura del varón perfecto. Lo que obviamente me lleva al segundo punto, y es que el afilamiento requiere fricción. Es necesario que hayan chispas. Cuando usted está amolando algo, bueno, no sé si ustedes han visto al amolador que tiene ¿cómo se llama esa piedra, Eduardo? Bueno, esa misma, la de amolar, cuando se pone el cuchillo, se pone el metal, bota muchas chispas. Y es necesario que cuando interactuemos los unos con los otros, muchas veces veremos chispas. Cuando se amuela un objeto, cuando se afila un objeto, uno se da cuenta, obviamente, de que hay una imperfección y que no está funcionando de la manera correcta. Ayer mi esposa me dijo que le haga unos taquitos y yo estaba cortando el tomate y la cebolla, y usted sabe que no hay nada más peligroso que un cuchillo boto. ¿Usted sabía eso? Los cuchillos botos son los que cortan a uno. Cuando usted mantiene boto es que no tiene filo. Cuando usted agarra, como está supuesto a agarrar, a suponer que esto es y corta, bueno, no puedo, y corta como está supuesto a cortar, es imposible que se corte. Pero el cuchillo boto a veces rebota. Es que la mayoría de ustedes no cocinan. Se delataron. Y mujeres también. No. Dejen de ordenar tanto, que estás en la cocina. Amados, un cuchillo boto es peligrosísimo. Es muy peligroso. Por eso la importancia de, a la hora de nosotros interactuar los unos con los otros, estar bien afilados. Esto es lo que nos fila a nosotros. Es la palabra de Dios. Porque un cuchillo boto corta, hace daño, amados. ¿Usted sabía eso? Dice la Biblia, la lengua lisonjera. Ay, Padre amado. Señor, llévate, Señor Padre, a esa sin hueso que le damos durísimo a veces. Dígame amén. Aquí no hay chismoso, aquí nadie habla de nadie. Usted puede decir amén en confianza. O se siente redarguido. Es algo que allá arriba está papá Dios viendo.
Digan amén. O arrepiéntanse. Amados, no hay nada que haga más daño que un cuchillo boto. Porque el bendito cuchillo boto no corta lo que quieres cortar y te puede cortar a ti. Amados, a veces preferimos relaciones superficiales donde nos dicen todo lo que queremos escuchar. Porque es más cómodo. Yo quiero que a mí me digan siempre que uno está siempre en orden y que uno siempre hace las cosas correctamente y que buen portados son tus hijos y todo eso. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero no necesariamente es la realidad. A todos nos gusta que nos den halagos y nos hablen bonito. A mí nada más me gusta, ¿eh? Bueno, al final vamos a orar por ustedes para que el Señor pues les perdone su pecado. Amados, nadie crece en la comodidad. Nadie, absolutamente nadie crece en la comodidad. Es necesario tener fricción. Es necesario tener estas interacciones que de una manera u otra nos hacen sentir incómodos. A veces yo les tiro unos códigos a ustedes, que ustedes se me mueven en la silla así, como que se retuercen. Y yo digo, está llegando el mensaje, Señor. O no está llegando, no sé, tú sabes. Pero es importante, amados, que reconozcamos que en la comodidad no se crece. En la comodidad, amados, no se crece. ¿Por qué? Porque estamos cómodos. No hay ningún tipo de presión. Y precisamente lo que el pasaje nos está diciendo es que necesitamos estas interacciones. Y necesitamos la incomodidad porque es la incomodidad la que nos transforma. Es cuando nos dicen las cosas como son, que nos sentimos incómodos. Allí es cuando comienza la transformación real en nosotros. La fricción en amor es terapéutica, no es destructiva. Amados, la fricción, la corrección, no está supuesta a destruir. La corrección está supuesta a construir. La corrección está supuesta a deshacer años de muchas veces de dolor que tenemos o de situaciones que tenemos que nos marcan para mal y no nos permiten ver la vida desde otra perspectiva o desde otro punto de vista. Cuando somos corregidos es cuando verdaderamente, bueno, cuando recibimos la corrección, claro, porque podemos corregir y no recibir. Cuando corregimos y recibimos la corrección es cuando crecemos. Cuando nos dicen las cosas que no queremos escuchar. Créame, a mí no me gusta decirle a la gente lo que no le gusta escuchar. Porque a veces la gente se lo toma personal. A veces se lo toma de mala manera. Y Dios me guarde de un día usar esta plataforma para hacer daño. Dios me llamó a usar esta plataforma para construir, para ministrar, para edificar. Y en la medida en que uno construye, tiene primero que destruir. Y hay que destruir esquemas mentales. ¿Usted sabe cuál es un esquema que tenemos muchos de nosotros? Se los digo. Que siempre somos la víctima. Nosotros somos siempre, la gente siempre nos está haciendo cosas a nosotros. Siempre somos la víctima nosotros. Bueno, no, perdóneme, perdona, Padre, perdóname que ofendí tu pueblo. Yo siempre soy la víctima en todas mis interacciones con la gente. Siempre tengo un problema con alguien y el común denominador, ¿quién es? Pero no, es la gente la que está mal. No quieren que yo lo diga. Amados, tenemos que escuchar la verdad que otros te dicen. A veces alguien nos dice algo que no nos gusta y alguien nos recalca y no nos gusta y nos ofendemos. Pero tal vez, digo yo aquí, tal vez tú no seas tan bueno como crees. ¿Será que tantas personas puedan equivocarse concerniente a ti? Digo yo aquí, tal vez estén equivocados, claro, la mayoría. ¿Será? Amados,
hay cosas que nosotros desde nuestro punto de vista no podemos ver. A veces nosotros tenemos problemas de carácter. A veces tenemos problemas de, qué sé yo, de identidad. A veces andamos confundidos. A veces no nos gusta esto o aquello. Y hacemos una de dos cosas. Nos juntamos con gente que piensan como nosotros para que nos digan lo que queremos escuchar. O permitimos que Dios haga una transformación en nuestras vidas. Dos opciones. ¿Usted sabe cuál es la más popular? La primera. Obviamente. ¿Quién me aconseja a mí mejor que yo mismo? Naiden. Hay ángulos en mi vida, amados, que yo no veo. A veces yo revisito los mensajes y digo, Señor, ¿y por qué yo dije eso? Y oro en mi casa. Padre, ayúdame, Señor. Hay cosas que no se dicen desde el púlpito. Porque es algo que yo estoy viendo, porque estoy viéndolo desde otro ángulo. Y a veces Dios me confronta y me dice, dijiste lo que yo te mandé a decir. Gloria a Dios por eso. Hay veces que Dios me dice, lo pudiste haber dicho de otra manera. Pero igual tenías que compartir lo que compartiste. Tenemos que hacer introspección, amados. Y no nos gusta. No con la gente que siempre nos dice lo que queremos escuchar. No con la gente que nos dice siempre lo que queremos escuchar. Esa es buena a veces, pero no siempre. Porque no avanzamos. Y seguimos arrastrando las mismas situaciones, los mismos conflictos, lo mismo de todo, porque seguimos en los mismos círculos, interactuando con las mismas personas, que fomentan la manera que nosotros tenemos de pensar. Y nos gusta. Y no hay avance. No hay afilamiento. No se llega al propósito que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces el orgullo no nos permite ver más allá. Por eso les decía todo lo que habla Proverbios 27. Proverbios 27 es un contraste entre orgullo y humildad. Y habla mucho del consejo. Escucha el consejo y cómo un amigo puede ayudar a otro amigo a ser quien esa persona está determinada a ser. El orgullo es uno de los mayores obstáculos que el ser humano tiene para crecer en Dios y de manera en general. Amados, la corrección piadosa es una bendición disfrazada. La corrección piadosa, dígale al que está a su lado, la corrección piadosa es una bendición disfrazada. Ah, no, mi amado. Padre, ven a algo, Señor. Llévanos todito ya. Esta gente no tiene ánimo, Señor. La corrección piadosa es una bendición disfrazada. Amados, fieles son las heridas del que ama. A veces Dios permite que alguien nos hiera con una palabra sincera. Escuche bien, hay una diferencia. Con una palabra real para evitar que nos destruya una mentira disfrazada. La voz de un amigo tuyo puede ser la voz de Dios. ¿Tú sabes cuando yo oigo a Dios de manera audible? Mi esposa cada rato. Papá Dios hablándome. O mi madre, o mi padre, o mis hijos. A veces ellos me dicen cosas que yo no quiero escuchar y me incomodan. Pero a algunos Dios nos ha dado la capacidad de ser oidores primero y prestar atención. ¿Estamos aquí? A otros pues le va y le viene, porque al final del día ya tienen la vida resuelta. Sin embargo, se encuentran siempre en los mismos ciclos, dando vueltas, esperando que Dios les resuelva situaciones, esperando que Dios cambie al compañero de trabajo, cambie a los hijos, cambie a los padres, esperando que Dios haga algo con esa persona, porque nosotros somos los más santos y Dios tiene que cambiar nuestro entorno. No sé tú el cambio que tú quieres que Dios haga.
Y la voz de un amigo puede ser la voz de Dios, amados. A veces Dios usa las personas menos indicadas para decirte algo. Cuando yo vine a los pies de Cristo, cuando me arrepentí, yo iba a la iglesia, pero seguía literalmente haciendo lo mismo que hacía antes de conocer a Cristo. Pero se me había entrado la maña de predicarle a mis amigos, porque bueno, yo iba a la iglesia y ellos no, pero hacíamos lo mismo hacíamos. Agarrábamos el tabaco y lo fumábamos juntos. Hacíamos lo mismo, bebíamos lo mismo todo. Y un día uno de ellos me dijo: loco, cállate con eso de la iglesia porque tú haces lo mismo que yo hago. Como le habló un burro a Balaam. Ese fue mi burro. Emilio, te amo, mi hermano. Pero desde ese día, amados, literal, desde ese día, mi vida verdaderamente cambió porque me llevó a la reflexión. Porque hubo una fricción, hubo una situación de incomodidad, hubo un confrontamiento que me llevó a analizar. Es cierto, tienes razón. Porque de repente se me había entrado el deseo de predicarle a mis amigos, porque quiero que vayan a la iglesia, pero estoy haciendo lo mismo que ellos. ¿Cómo se llama eso? Y eso es hipocresía. Yo no me voy a justificar de que era por ignorancia. No, era un hipócrita. Pero sin embargo, Dios usó ese momento para marcar mi vida. No fue en una congregación. Yo iba caminando a la casa de ellos, era a fumar que iba. No fue de que en un closet metido que tú. No, amados. Porque Dios no tiene límites. Y Dios puede usar a quien sea para hablar a tu vida. Dios te puede hablar a través del pastor o puede usar a la persona al lado de ti, no sé, pero Dios puede hablarte. Lo importante es que nosotros estemos prestos para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Lo que me lleva al punto 4. Amados, es importante siempre decir la verdad con amor. Digan conmigo, la verdad con amor. Miren, el silencio por temor puede ser la crueldad disfrazada más terrible. El silencio por temor es una crueldad disfrazada. Pues tú ves a alguien que amas, que está caminando a ciegas y se va a caer, y tú, pues por no ofenderlo, no sé, el pensamiento que te venga a la mente, lo dejas que siga caminando en la misma dirección sabiendo que se va a caer. Esa sangre va a ser sobre ti. ¿Tú sabías eso? Le dijo el Señor a un profeta: si tú les predicas y ellos se arrepienten, libraste tu alma. Si tú les predicas y no se arrepienten, libraste tu alma porque tú hiciste lo que te mandé a hacer. En el caso de nosotros los predicadores, pero a veces nosotros tenemos personas en nuestro entorno, amados, que no están caminando de manera correcta y no podemos dar un consejo. O no tenemos la capacidad de ser intencionales a la hora de dar una instrucción. Y quiero que sepas que si tú ves a alguien caminando hacia un precipicio, alguien que tú supuestamente amas, y no le dices nada, eso no es amor. Por más cortés que quieras parecer, no es amor, es omisión, una manera de pecar. El verdadero amor, amados, se arriesga a ser mal interpretado por el bien del otro. Cuando usted ama a alguien, independientemente de cómo se sienta esa persona, usted le dice la verdad. Padres, sí o sí. Cuando los hijos se portan mal o cuando no quieren coger consejo, que se ofenden. A mi hijo yo le digo: mi hijo, yo tengo mi vida resuelta. Lo que yo te estoy diciendo no lo digo para incomodarte, lo digo por tu bien. Yo no gano nada con mentirte. A mí no me beneficia tu malestar. Tu malestar me hace sentir mal a mí. Pero igual tengo que decirte las cosas como son. Y a veces, amados, nosotros por ser cortés, dejamos de amar. Y eso es peligroso. Es importante que entendamos algo importante, valga la redundancia. La motivación detrás de la corrección lo es todo. Con la intención con la que corregimos, amados, lo es todo.
por qué queremos corregir. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención detrás de lo que estamos diciendo? ¿Lo hacemos para exhibir, para controlar? ¿O lo estamos haciendo para levantar a alguien verdaderamente? Gálatas 6:1 nos manda a restaurar con un espíritu de mansedumbre. Gálatas 6:1 nos manda a hablar la verdad con un espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos tampoco. Y no lo sabemos todo. Honestamente, no lo sabemos todo. Si usted, amados, si no podemos corregir con compasión, es mejor que oremos. Usted sabe que el mensaje no es, a veces no es lo que uno está diciendo. El mensaje es lo que usted está recibiendo, de lo que yo estoy diciendo. A veces ustedes escuchan lo que quieren escuchar y a veces escuchan cosas que yo no estoy diciendo. Por eso a veces yo le hago salvedades y aclaraciones. Por ejemplo, cuando yo hablo de la gracia de Dios, que su gracia inmerecida nos perdona siempre. Podemos fallarle y Dios siempre nos va a perdonar. Es más, Jesucristo es mejor perdonando que tú metiendo la pata. Pero eso no nos da luz verde para vivir la vida como querramos, haciendo y deshaciendo. ¿Me entienden? Entonces, si yo me limito a decir que la gracia de Dios nos alcanza donde quiera que vayamos, usted puede interpretar que yo le estoy diciendo que usted puede hacer lo que le da su gana. Y no es lo que estoy diciendo. Por eso la importancia de ser buenos comunicadores a la hora de hablar de la palabra de Dios. Debemos predicar el consejo completo. Y a la hora de corregir a alguien, no es necesariamente lo que yo te estoy corrigiendo, lo que tú estás recibiendo, es como yo lo estoy haciendo, amados. Y podemos decir la verdad sin necesidad de ser ofensivos. Podemos decir la verdad sin necesidad de herir a alguien. Yo puedo decirle a ustedes que a ustedes les gusta mucho el chisme, sin necesidad de decirle chismosos. Ustedes pueden decir al pastor lo mismo. Amados, hay maneras de nosotros comunicar verdades, de amar a la gente, decirle las cosas como son, sin necesidad de herir. Porque en el momento que lo hacemos, que decimos la verdad con la intención de herir, no estamos diciendo la verdad para sanar. Y pierde valor, pierde su eficacia. Entonces, es importante, amados, que entendamos que nuestro tono puede cancelar la verdad. Como comunicamos una verdad, puede cancelar o puede fomentar, puede fortalecer eso que estamos comunicando. No es solo lo que digo, es como lo estoy diciendo que hace la diferencia. Amados, si una verdad sin gracia es pura crueldad. Es pura crueldad. Y una gracia sin verdad es mentira. Ambas están mal. Por eso debemos siempre pedirle a Dios que nos dé la sabiduría a la hora de tratar temas delicados con gente. Yo de manera específica siempre le pido a Dios que me dé sabiduría a la hora de escuchar o a la hora de compartir con alguien. Porque a veces uno sin querer dice algo que pueda que hiera a alguien y ni siquiera es la intención de uno. Porque a veces es lo que la gente interpreta. Dios nos ayude. Dios nos dé sabiduría. Amados, y es importante que escojamos bien con quién o quién nos afila. Es importantísimo. No todos los consejos se escuchan. Y más hoy en día, donde un montón de gente tiene plataformas que dice lo que ellos entienden, lo que ellos piensan, cómo ellos se sienten. Y hay un sinnúmero de personas que le creen todas las mentiras sin indagar. Hoy en día, hoy más que nunca, hay un acceso ilimitado a información. Y hoy en día es cuando la gente más mal informada está. Increíble. Increíble. Tenemos que tener cuidado, amados,
¿quién nos afila? Porque podemos crecer y podemos avanzar, pero de manera torcida. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el afilamiento incorrecto desgasta. No todo roce que tenemos nos forma o nos edifica. Mucho cuidado con eso, amados. Hay amistades que son como lijas, una lija, esa era la palabra, la piedra era la lija. Hay amistades que son como lijas, que raspan, pero lamentablemente no afilan. Hacen más daño que otra cosa. Es importante que evaluemos nuestro entorno, amados. No estoy diciendo, escuche bien, escuche lo que, no estoy diciendo que suelte a todo el mundo. Estoy diciendo que que Dios te dé el discernimiento de evaluar a las personas que te rodean. Si te acercan a Cristo o te distraen. Hay personas que nos acercan a Cristo, hay otras que nos distraen, nos roban la atención. Y es importante que prestemos atención a qué le estamos prestando atención. ¿O a quién le estamos prestando atención? Miren, lamentablemente, como les mencioné, hoy en día el acceso a la información es masivo. Y hay mucha información errónea, hay mucha información correcta. Y uno no tiene la manera de saber cuál es cuál muchas veces. Porque hoy en día, con esto de la inteligencia artificial, imagínense. Me ponen a mí hablando, diciendo cosas que yo nunca he dicho y ni siquiera me entero. Y precisamente por eso tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Que nos dé el discernimiento necesario, amados. Hoy más en día es importantísimo que tengamos discernimiento. Es imperativo, amados, hoy en día que permanezcamos conectados a la fuente de todo conocimiento, amados. Y tener mucho cuidado a las voces que escuchamos. Porque hay voces que nos van a decir lo que queremos escuchar. Es una moda. Voy a decir lo que la mayoría de la gente quiere escuchar. Porque siempre genera un beneficio. Hay un beneficio detrás de todo lo que uno hace. Hay gente que se beneficia de las multitudes. Porque las multitudes generan ¿qué? Generan ingresos. Y por ende siempre tendrán una agenda oculta detrás de lo que dicen. Y tenemos que tener cuidado a quién le prestamos nuestro oído, amados. Tenemos que tener mucho cuidado. Usted sabe que, modestia aparte, siempre les digo, amados, después que usted me escuche predicar, vaya a su casa y lea su Biblia. Y compare lo que le estoy diciendo. Porque si yo me equivoco. Usted está claro. Tenemos el prototipo de los pastores que son infalibles y son perfectos. No, mi amado. Si usted pensaba que yo era infalible y perfecto, usted tiene el pastor equivocado. Pues no hay uno más tajo de chuleta que yo. Usted lo sabe. Pero es importante que Dios nos dé discernimiento y nos ayude verdaderamente a caminar como Él quiere que caminemos. Y que seamos afilados por la gente que Dios quiere que seamos para crecer. Para que su propósito en nuestra vida se cumpla. Y a veces escucharemos cosas que no queremos escuchar. A veces escucharemos cosas que necesitamos escuchar. Y a veces escucharemos cosas que sí queremos escuchar. En todas tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Absolutamente en todas, amados. Las palabras pueden ser tal vez un tanto fuertes, un tanto incómodas, pero el corazón detrás de la palabra es lo que Dios está viendo. Y hay veces que uno da un mensaje que es un poquito incómodo de digerir, pero Dios sabe que se hace con la intención de crecer, de que Dios nos ayude a que crezcamos. Cuando estamos acá, amados, la palabra de Dios es como un espejo que nos permite ver nuestras imperfecciones. Y a veces ese espejo uno lo pone en una posición donde la luz no sé si a ustedes les pasa, yo tengo un espejito que yo me veo así y yo lo pongo en una posición que como que me veo mejor. Como me gusta, déjame dejarlo aquí porque aquí me veo mejor. O déjame hacer esto porque... Y necesitamos tener personas en nuestras vidas que nos digan las cosas como son.
a través de la luz o a través del espejo que es la palabra de Dios. Que nos ayuden verdaderamente a interpretar de manera correcta lo que es que la palabra nos está diciendo. Estamos aquí, iglesia. Proverbio advierte contra los necios y los chismosos y o sea, en cierta manera nos ayuda o nos dice que no nos dejemos afilar por quien no se deja afilar por Dios. El hierro correcto afila. El hierro incorrecto contamina. El hierro correcto te va a afilar, te va a ayudar. El incorrecto lo que va a hacer es contaminarte. Lo que va a hacer es retrasarte. Si yo me paro aquí a decirle a usted que tienes que poner tu vida en orden, que no puedes esperar un resultado diferente haciendo las mismas cosas, interactuando con la misma gente, teniendo las mismas conversaciones. Si yo te dijera a ti eso acá, si te lo digo de una manera faltándote al respeto, aunque sea verdad lo que te estoy diciendo, no lo vas a recibir. Sin embargo, si yo me paro acá y te pido en el nombre de Jesús, escúchame bien, iglesia. No puedes ver resultados en tu vida haciendo las mismas cosas. No se puede. No puedes ver cosas diferentes en tu vida interactuando con la misma gente. Es imposible. Si te lo dijera en la manera en que te lo digo, hay una posibilidad de que lo recibas y hay otra de que no lo recibas, aunque sea verdad. Dígame amén. Amén. No, pero dígame amén convencidos. Amén. Amados, a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Sí o sí? ¿A ustedes les gusta que le digan la verdad? A veces sí, a veces no. Depende. No nos gusta, amados. Lamentablemente para nosotros es la única manera de crecer. Es como podemos crecer. Porque nosotros no lo sabemos todo. Aunque usted no lo crea, usted no lo sabe todo. ¿Usted sabía eso? Se nos hace difícil a veces, amados, pero no lo sabemos todo. Y es importante que tengamos discernimiento. Es importante, amados, que pongamos en práctica el discernimiento y que prestemos atención a nuestro entorno. Porque yo estoy segurísimo que usted quiere ser la mejor versión de usted siempre. Ustedes no, que bueno, pues yo quiero serle mi mejor versión siempre. Y precisamente para yo poder llegar a ser la mejor versión de mi persona, tengo que de vez en cuando acercarme a una lija que me afile, que remueva las áreas ásperas de mi vida, aquellas que a veces creo que tengo bajo control y no es el caso. Amados, yo estoy seguro que aquí nadie está acá buscando salir igual que como llegó. Nadie vino aquí, déjame ir ya para cumplir con Dios. Bueno, tengo malas noticias para ti, con Dios tú no estás cumpliendo absolutamente nada. ¿Tú sabes por qué? Porque si tú vienes a la iglesia, Dios sigue siendo Dios, por si no sabías. Antes de tú nacer, Dios ya era Dios. Probablemente te vayas y Dios va a seguir siendo Dios. Muy probable. Y es muy probable que Dios no necesite que tú asistas a la iglesia para Él sentirse satisfecho o completo. Cuando uno viene acá, amados, uno viene acá para recibir. Y viene acá para darle a Dios adoración. Pero Dios no deja de ser el eterno, el glorioso, el todopoderoso, el que todo lo sabe. Tengamos eso claro. Entonces, si usted vino acá solamente a cumplir o callar su conciencia, estás haciendo muy mal trabajo. Porque tú vienes aquí, vengo yo y te digo las cosas que no quieres escuchar. La conciencia no se va a ir tranquila. Se va a ir más cargada a su casa. Pero ese es el propósito. Es el propósito. Porque solamente en la incomodidad uno crece. En lo cómodo no se crece. Le podemos predicar un mensaje que le eleve el ego allá arriba. Porque tú eres nación santa. Porque Dios te ama. Porque Dios te quiere dar una casa. Te quiere dar un carro. Te quiere bendecir. Y tal vez, aleluya. Dijo la sierva, un esposo. Y tal vez sea el caso.
Pero honestamente, yo particularmente no me creo profeta. Yo prefiero mejor quedarme aquí, en el área, y predicar lo que Dios me llamó a predicar. Porque de una cosa sí yo estoy completamente, plenamente seguro y convencido. Y es que Dios está muy interesado en tu alma. Es que Dios está muy interesado en tu bienestar espiritual, emocional y físico, claro. Pero Dios está muy interesado en un día darte un abrazo en el cielo y decirte: pasaste la 1001, pero aquí estás. Y créeme que no vas a llegar allá si yo te predico lo que tú quieres escuchar. Te tengo que decir lo que no quieres escuchar. ¿Usted sabe por qué? Es un tigueraje santo de mi parte. Me estoy librando de su sangre, amados. Si yo predico y usted escucha, gané un alma, gloria a Dios. Si yo predico y usted no escucha, me libré. Ya eso es entre usted y el Eterno, y eso es muy serio, y yo lo tomo muy serio. Muy serio. Amados, que el Señor nos dé discernimiento. Escúcheme bien, porque no todo el que te dice lo que quieres escuchar te está haciendo un bien. No todos. Hay cosas que debemos escuchar, claro. Yo quiero escuchar cuando estoy haciendo las cosas bien también. ¿Me entienden? Uno quiere escuchar eso también. Claro que sí. Pero amados, eso no es el mensaje. Nosotros necesitamos de Dios verdaderamente. Y bastante que necesitamos. Y necesitamos de nuestros hermanos también. Y necesitamos esas interacciones que nos hacen sentir un poquito incómodos. Porque es allí donde crecemos. Es allí donde verdaderamente se experimenta el crecimiento. Cuando de repente alguien te puede llamar la atención y en vez de ofenderte lo tomas para bien. Allí estás creciendo. Allí hay crecimiento. ¿Ustedes están entendiendo, amados? Por eso es importante que entendamos que el afilamiento es un proceso continuo, como la santidad. Que no es como una meta, como, bueno, ya soy santo y ya. Es un proceso que comienza el día que aceptas a Cristo. Y el afilamiento, el moldearnos, el crecer juntos, es un proceso continuo. Porque todos los días podemos aprender algo nuevo. Porque todos los días podemos mejorar algo en nuestras vidas. Estamos mejor que ayer, pero peor que mañana. Porque tenemos espacio para crecer. Y el afilamiento es un proceso continuo. El filo de ayer no garantiza la eficacia hoy. Literalmente yo estaba cortando con ese cuchillo ayer y no quería cortarme un tomate. Un tomate, amados. Figúrese. Un cuchillo supuestamente bueno, es el que estaba molando. Yo no entiendo estos cuchillos. Debería ser un cuchillo que corte y ya. Pero hay que amolarlo siempre. Porque es necesario, amados, que entendamos que el filo de ayer no garantiza eficacia hoy. Nosotros, lo que aprendimos hace 5 años, no es suficiente para enfrentar las batallas que enfrentamos hoy en día. El conocimiento que tenemos de años atrás ha evolucionado porque la ciencia ha avanzado y en sentido general tenemos una mejor comprensión de muchísimas cosas. ¿Estamos aquí? Algo que no ha cambiado es la palabra de Dios. Lo que Dios llamaba pecado hace 100 años, adivine, sigue siendo pecado hoy. Amados, el filo de ayer no nos sirve para hoy. Esto es de manera constante. Porque estamos de manera constante aprendiendo, evolucionando, caminando, avanzando. Y necesitamos que Dios nos enseñe. Necesitamos avanzar, amados. Y Dios no termina con nosotros después del primer corte. El primero de muchos. Filipenses 1:6 dice que Dios completará la obra que empezó en nosotros. ¿Y cómo usted cree que Dios completará la obra que empezó en nosotros? ¿Cómo usted cree?
¿Cómo usted cree que Dios trabaja en la vida del ser humano? De muchísimas maneras. Una de ellas es poniéndonos en situaciones un poquito incómodas, aunque muchas veces nosotros mismos nos ponemos en situaciones incómodas y después buscamos ayuda. Pero igual Dios no la niega. Pero amados, Dios no termina con nosotros en el primer corte y esto implica procesos, ajustes, correcciones continuas. ¿Estamos aquí? El afilamiento no es un evento, es un estilo de vida. Es algo para el resto de nuestras vidas. Dele gracias a Dios usted si tiene una persona quisquillosa que siempre le está diciendo algo, aunque nos moleste. Pero le reconozcamos que a veces tiene razón. ¿Por qué embollas la toalla, mi esposa? Papi, abre la toalla. Dios mío, pero esa vocecita me da así ahí, mire, es como un martillo, pero tiene razón la doña. Un ejemplo práctico. Hay cosas que las hacemos porque a veces somos descuidados, a veces de manera inintencional la hacemos. Y nos ofendemos cuando nos corrigen, figúrese usted. Amado, necesitamos del Espíritu Santo, necesitamos de Dios. Y el afilamiento no es un evento, es algo de todos los días, amados. Todos los días. Porque la práctica, el ser afilado de manera constante, nos mantiene relevantes en el reino de Dios. Cuando de manera constante estamos avanzando y evolucionando, estamos siendo relevantes. Estamos moviéndonos en nuestra asignación. El creyente afilado es útil, listo para discernir y actuar en lo que Dios ha determinado. Si no te afilas, te vuelves insensible. Nos volvemos hasta torpes y peligrosos. ¿Usted se imagina que uno se pare aquí a predicar sin leer absolutamente nada, sin informarse de nada? Es más daño el que hacemos. Entonces es importante que entendamos que el afilarnos correctamente es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Ay, no me pongan esa cara así de pena. ¿Usted pensaba que Dios lo iba a hacer por usted? Ay, hombre. Sorry. No, nos toca a nosotros. Es nuestra responsabilidad. Hay muchas cosas que son nuestra responsabilidad. El crecer, dígale al que está al lado suyo, crecer es tu responsabilidad. ¿Cómo uno crece? Caemos siempre en el mismo tema. La manera del creyente crecer es, véalo ahí. No hay otra manera de nosotros crecer. Y a medida que nosotros nos sumergimos acá, nos volvemos lijas que afilan y también permitimos que otras lijas nos afilen. Y no nos ofendemos. Qué lindo. ¿Usted sabe por qué mucha gente se ofende? Les digo la verdad. Ustedes la soportan, la verdad. Porque son unos tajos de chuleta. El que es espiritual no se ofende. En el espíritu es la carne la que se ofende. Es la carne la que se ofende. Usted sabe las veces que yo he querido chocar a una gente en la carne que ando, tajo de chuleta, arrepiéntete, si viene Cristo te quedas hoy mismo. Amados, el que se ofende es el que está en la carne. Mire, cuando uno sale de orar, a veces no sé si a usted le pasa, usted el día que usted más ora y más ayuna es cuando más cosas le pasan. No sé si a usted le pasa, pero a mí a veces esta risa me da. Satanás no me va a robar la bendición. Porque salimos fortalecidos espiritualmente. Pero hay otros momentos en que la carne nos gana, no oramos, no ayunamos y cualquier quítame esta paja es motivo para una discusión, una pelea. No, a ustedes no les pasa nada de lo que yo estoy diciendo, nada más me pasa a mí. Yo siento que cuando mi esposa y yo oramos, cualquier cosa que yo le haga a ella y viceversa.
Pero si no estamos conectados con el Eterno, si estornudo ya es un problema. Si halo la sábana un poquito, es una discusión. Se están riendo los casados, ¿eh? Ustedes saben que no estoy mintiendo. Amados, pero cuando estamos en el Espíritu, miren, me pueden rebasar 500 carros y yo sigo ahí. Yo me propuse este año manejar respetando el límite de velocidad. Y voy ahí agarrado como una doñita ahí, agarrado de seguida, con las dos manos. Hasta miren, los lentes son recetados. Me cambié los lentes para ver la señalización para ver y no tener excusa, que no la veo, no, la vi. ¿Usted me está entendiendo, amados? Es importante que nos sumerjamos en la palabra, que busquemos de Dios, porque los tiempos son malos y debemos tener una mente sobria, fría a veces para tomar decisiones. Y es necesario que permitamos que Dios nos moldee a través de otras lijas, de otros hermanos y viceversa, nosotros moldear a otros también. Así que recapitulando, amados, fuimos creados para ser afilados, para ser útiles, para ser relevantes. El afilamiento requiere fricción, requiere chispas, requiere incomodidad, requiere choques, pero solamente así se crece, amados. Solamente así avanzamos, solamente así nos movemos hacia adelante. Es importante que escuchemos la verdad que otros nos dicen. Es importante que prestemos atención cuando alguien nos dice algo y cuando otra vez nos lo dice alguien más. Y cuando de repente estamos escuchando un mensaje que nos recalca algo similar a lo que ya escuchamos, tal vez, digo yo, tal vez Dios te está diciendo algo. Amados, es importante que digamos la verdad con amor. De nada vale reprender, de nada vale decir una verdad con mala intención en el corazón o con el deseo de probar un punto, porque el Señor no está pendiente a lo que yo estoy diciendo, está pendiente al corazón detrás de lo que estoy diciendo. ¿Cuál es el propósito? Si el propósito es verdaderamente herir, hacer sentir mal o avergonzar, o el propósito es ayudar a alguien a crecer. Estamos aquí, amados. Es importante decir la verdad con amor. Es importante que escojamos bien quién nos afila, a quién le prestamos nuestros oídos, a quién le prestamos nuestra atención. Tenga mucho cuidado con eso. Y recuerden, amados, el afilamiento es un proceso continuo. No es algo de un día, no es algo de un momento, es de manera continua. Es la única manera que tenemos para crecer. La única manera en la que verdaderamente podremos experimentar la paz es en esos procesos continuos que no nos gustan. Y cuando Dios nos mete en un proceso y nos mete en un proceso similar, revisémonos porque es algo que no estamos haciendo nosotros, algo que no hemos asimilado o entendido. Amados, en conclusión, el hierro no se afila solo. Tú tampoco lo vas a hacer solo. La vida cristiana está diseñada para vivirse en comunidad. Esta vida, este llamado, este peregrinar está diseñado para hacerlo en comunidad. Es la única manera en la que uno crece. A veces tendremos interacciones los unos con los otros que tal vez no nos gusten o tal vez nos digan algo que no queremos escuchar, pero no necesariamente eso que nos dicen con el bien de dañarnos. Si tenemos el discernimiento necesario, dice la palabra que para los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. Aquello que muchas veces no te gusta o aquello que atraviesas que es incómodo para ti, tal vez sea una manera de Dios hacerte un bien, abrirte los ojos a algo, abrirte los ojos a alguien. Dios tenga misericordia de nosotros. Amados, es importante varias cosas para cerrar. Evalúa tus relaciones, tus interacciones. ¿Quién te afila realmente? ¿Quién te añade valor? ¿Quién te está ayudando a crecer? ¿A quién necesitas cortar?
Usted sabe que yo soy muy pro, yo no estoy mandando a nadie a que se haga enemigo de nadie ni nada por el estilo, pero a veces, por nuestra paz mental y nuestro bienestar espiritual, a veces tendremos que cortar con personas. Amados, que Dios nos dé la sabiduría para identificar quienes nos hablan con la verdad y con un corazón sincero, y ver valor en la corrección, y ver valor en esas pláticas, en esas conversaciones que muchas veces nos hacen sentir un poquito incómodos. Debe haber algún valor. Dios está haciendo algo. Que Dios nos ayude a comprometernos a este estilo de vida, al de ser afilados todos los días. En la comodidad no se crece, amados. Créame que yo soy muy pro de, ay Dios mío, yo quiero hoy estar como tranquilo y no pensar en absolutamente nada. Pero allí no se crece. Allí se está estático. Rodéate de personas que te acerquen a Cristo. Rodéate de personas que no solo te entretengan, sino que te ayuden a ser reflejo de aquel que nos llamó con llamamiento santo. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Podemos orar? Pónganse de pie entonces.